El pueblo que tiene un instinto certero, sabe bien. Ese es el problema que tiene la derecha. Si yo ya ni debería de estarles dando recomendaciones, porque mejor que sigan con su maestro Claudio. Ese es un experto, es muy bueno para nosotros. Ya le vamos a dar una condecoración porque está contribuyendo mucho a que continúe el proceso de transformación. O sea, es un buen promotor de la transformación. Buenos días. Presidente, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Quisiera yo preguntarle, a propósito de cómo está actuando la derecha en el país y cómo aquí mismo, incluso yo tuve la oportunidad de preguntarle, el mismo día que se pronunció el Poder Judicial a través de la ministra Piña sobre su presupuesto, sobre todo esto que está en torno a lo que incluso están pidiendo adicionalmente y que usted ya ha respondido al respecto, cuál es su postura y que quede en la Cámara de Diputados. Ayer mismo se le preguntaba a usted sobre cómo actúa un juez o han estado actuando algunos jueces, en este caso para proteger a Lozoya. Pero ahora están otros otros puntos en este mismo tema que quisiera tocar y se los enumero muy rápido. Proteger incluso está la posibilidad, porque ya un tribunal le pide a la Suprema Corte de Justicia que resuelva, por ejemplo, un amparo que solicita Tomás Herón, que aquí mismo se ha solicitado su extradición a Israel, donde se encuentra prácticamente, no quiere salir precisamente por no enfrentar la justicia y que usted ya ha pedido, y que tiene que ver con el doloroso caso de Ayotzinapa. Otro, por ejemplo, Coello Trejo, que va contra Santiago Nieto, y esto que Coello Trejo, recordemos, fue un subprocurador de Salinas, en tiempos de Salinas, en temas de narcotráfico. Incluso a él mismo se le señaló en notas periodísticas por estar coludido con eso, y ahora defiende a Cabeza de Vaca, otro señalado y prófugo de la justicia, también señalado por cosas de delincuencia organizada. Esto también ya se van contra Santiago Nieto, que fue el titular de la UIF. Y por último, y este es otro de los casos, y yo por eso lo englobo en temas de justicia, el ministro Aguilar, bueno, esta es la fuente del periódico La Jornada, el ministro Aguilar busca proteger más deudas de Electra, según esta nota, va en la Corte por nuevo amparo, y cuarta ocasión en que hará suya solicitud contra pago de impuestos, y todos los asuntos han sido cabildeados por el despacho de Santiago Krill. De acuerdo a esta nota, que bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que aquí se ha expresado, de que no solamente se les dieron cuotas, por decirlo de alguna manera, en espacios de jueces, ministros, etcétera, en el Poder Judicial. Actualmente hemos visto cómo gente vinculada a García Luna incluso se le está dando empleo. El caso involucra 1.431 millones de pesos en débitos por ISR del Grupo Salinas, que ya sabemos que Salinas Pliego, cada vez que preguntamos aquí, presidente, enloquece, enfurece. Prácticamente, de verdad que a partir de que una vez pregunté aquí sobre si había pagado impuestos, el señor está en un plan que creo que esto de pagar impuestos es el botón de lo que a él definitivamente no es lo suyo ni será. Preguntarle, presidente, en todos estos casos, ¿usted cree que este tipo de posturas del Poder Judicial y también de algunas figuras que ya he mencionado, que simpatizan o que son parte de la derecha, del conservadurismo, puede escalar e incluso, bueno, porque aquí prácticamente es muy clara la confrontación que se tiene contra el gobierno de la transformación, contra los propios cambios? Usted ya ha señalado cuál es su postura, cuál es la ruta para incluso de aquí al 1 de septiembre del próximo año, pero preguntarle, en este lapso, ¿usted cree que arrecie en este tipo de presiones contra el gobierno e incluso pueda haber hasta, como lo sugirió la propia ministra Piña, provocar inestabilidad política a la Cuarta Transformación? Presidente, ese sería mi primer tema. No creo.
No, miren, estamos viviendo un momento estelar y hay como nunca libertades y se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división, equilibrio entre los poderes. Ya no es el tiempo de antes, fueron décadas, siglos, de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Esto para los jóvenes, que revisen. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Con nosotros, todos los ministros alineados. Los presidentes de la Corte formaban parte de la red telefónica y tenían como si fuese un secretario del gobierno, teléfono rojo. Y el secretario de Gobernación le levantaba el teléfono rojo y el presidente le levantaba el teléfono rojo a quien estuviese de presidente en la Suprema Corte. Pero la única excepción en la historia fue el periodo de la República restaurada, 10 años, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, que la Suprema Corte actuó con completa independencia. Tanto fue presidente de la Corte el presidente Lerdo y no eran buenas las relaciones al final con el presidente Juárez. Quien sustituye al presidente Juárez por su muerte, por su fallecimiento, es el presidente de la Corte, que era Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego es presidente de la Corte con Sebastián Lerdo de Tejada, un abogado extraordinario, de lo mejor que ha habido en la historia de México, José María Iglesias, era presidente de la Corte. Entonces, a él le correspondía sustituir al presidente Lerdo para convocar elecciones cuando Porfirio Díaz da un golpe de Estado. Pero Porfirio Díaz, desde el inicio, hizo valer la fuerza, el poder. Aun cuando llegó con la bandera de la no reelección, y es, yo creo que el más importante de todos los simuladores políticos de México, porque siempre hablaba del respeto a la legalidad, nada más que la Constitución desde entonces se empezó a respetar en la forma y se empezó a violar en el fondo. A partir de ahí, todos los ministros de la Corte sometidos, jueces sometidos. La revolución no pudo con eso y los gobiernos posrevolucionarios siguieron manteniendo la misma política porfirista de someter al Poder Judicial y que fuese el presidencialismo el sistema dominante. Entonces, es hasta ahora que no por convicciones libertarias
o por hacer valer la legalidad, mucho menos por dignidad, es que se separan de nosotros. Sino primero porque pues, nosotros somos respetuosos. Es como los que nos insultan en los medios. ¿Están seguros que no les vamos a hacer lo que hicieron los anteriores con Gutiérrez Vivó? Ni vamos a reprimir a nadie. Entonces, ahora actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.